Este es el PIN que tienen que ingresar, por favor. Hola, ¿qué pasó? Estoy en clase. Ya, muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con el pretest. Ah, perdón, este no es. Equivocado. Es este. Me sacó del pin. ¿Se me escucha? Sí, solo que es este. Ingresen ese nuevo PIN, por favor. Ha habido un error. Puse el post-test pasado. Ese es el nuevo PIN.
Ya, muy bien, entonces vamos a comenzar. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí podemos comenzar el tema. Hoy día nos toca neumonía adquirida en la comunidad y sepsis, que en realidad ambos son, son temas cortos, ¿no? Y vamos a ver que la sepsis está bastante relacionada con la neumonía. Entonces, comenzamos en cuanto a la neumonía, solamente para recordar de que es importante saber manejarlo, ¿no? Como futuros médicos generales también, ya que además es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. Incluso si es que no se llegara a manejar de manera oportuna, puede desencadenar, derivar en sepsis y posteriormente, si no se trata, en la muerte, ¿no? Entonces es importante saberlo manejar y sobre todo saberlo identificar. Entonces, también tenemos algunos términos en cuanto a neumonía que han ido cambiando, ¿no? En todo este tiempo. Principalmente esto se va a clasificar de acuerdo al lugar donde se vaya a adquirir la enfermedad, ¿no? Entonces, si se adquiere fuera del ambiente hospitalario, lo llamamos neumonía adquirida en la comunidad, o también se incluye dentro de este concepto cuando la neumonía se adquirió entre las 48 a 72 horas primeras en las que se estuvo hospitalizado, ¿no? Pasado ese tiempo ya se considera como una neumonía nosocomial. El término que se ha eliminado en cuanto a la neumonía es la neumonía asociada al uso del ventilador, ¿no? O al cuidado del ambiente hospitalario, perdón, el HCAP. Entonces, ese es el término que ya no se usa. Ahora, dentro de la neumonía nosocomial se incluye al adquirido por los cuidados de la salud y asociados al uso del ventilador, ¿no? Eso una vez de que ha pasado más de 48 horas desde que, ya sea que se esté en el ambiente hospitalario o desde que se le ha intubado al paciente, ¿no? En el caso de asociado al uso del ventilador. Dentro de los factores de riesgo que se asocian a la neumonía, tenemos en primer lugar a la edad avanzada, ¿no? También a las comorbilidades, por ejemplo, en las enfermedades pulmonares crónicas o las enfermedades cardíacas, aquellas personas también que hayan tenido accidente cerebrovascular o que tengan diabetes mellitus, ¿no? Incluso también se incluye a los inmunodeprimidos y a las personas que tienen desnutrición. También se incluyen aquellas que tengan infección viral en el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, tener una infección viral es un factor de riesgo para poder tener neumonía, ya sea también por una misma complicación del virus o porque se sobreañade una infección bacteriana, ¿no? También tenemos la protección deteriorada de las vías respiratorias, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y también otras causas, ¿no? Como el hacinamiento, la exposición a toxinas, sobre todo porque generan daño a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? En cuanto a la microbiología, ¿cuáles son las causas que están detrás de la neumonía, ¿no? Esta parte también es importante para poder saber cuál va a ser el tratamiento.
Entonces tenemos a las bacterias típicas y a las atípicas. Incluso también se tiene como causa de la neumonía los virus respiratorios. Entonces, dentro de las neumonías típicas, vamos a tener a la gente más común, ¿no?, que está detrás de esto, es el Streptococcus pneumoniae, que es un coco gram positivo. Esa es la causa más común de neumonía en general. También tenemos al Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gram negativo, y a la Moraxella catarrhalis, que es un diplococo gram negativo también. Entre otras causas también tenemos al Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo, y a los Streptococcus piógenes del grupo A, que son gram positivos en cadena, ¿no? También tenemos algunas causas, algunas bacterias gram negativas, como por ejemplo en los enterobios, como la Klebsiella y también el E. coli, ¿no? Entonces, esas son las causas típicas. Se les diferencia de las causas atípicas porque las causas atípicas a la tinción gram o a los cultivos habituales no se les puede hallar, ¿no? Entonces, hace falta de más estudios microbiológicos para poderlas detectar, ¿no? Entonces, por eso es que se les conocen como bacterias atípicas, que no son reconocidas a la tinción gram. Entonces, dentro de esa tenemos al Legionella, Mycoplasma, Clamidia y Coxiella. Entonces, eso también tiene que acordarse, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias típicas y cuáles son las atípicas? Dentro de las otras causas que son los virus respiratorios, dentro de este tenemos a los virus de la influenza, ¿no? Y actualmente, aunque ya se sabía que los coronavirus también generaban neumonía, actualmente también tenemos al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces acá también están cuáles son las causas comunes y cuáles son las causas menos comunes también. También a la hora de hablar del diagnóstico, también es importante saber eso. Entonces, clásicamente el diagnóstico es principalmente clínico, ¿no? Asociado muchas veces a pedirle una radiografía de tórax, donde se va a ver el patrón característico, que es el patrón consolidativo, ¿no? Luego se puede añadir los exámenes auxiliares, pero principalmente el diagnóstico de esto es clínico. Una vez que ya hemos diagnosticado, entonces tenemos que valorar si el tratamiento que va a recibir esta persona debe ser dentro del ambiente hospitalario o fuera del ambiente hospitalario. Entonces, para eso es necesario valorar el estado de gravedad que presenta. Entonces, tenemos dos escalas de severidad que se pueden usar: el PSI, que es el índice de severidad de la neumonía, y el CURP 65, ¿no? Entonces, para hacer uso del PSI, si bien es cierto, tiene más ventaja respecto al CURP 65, porque el PSI considera la edad, acá como podemos ver, se considera la edad en años, entonces, pero es más fácil usar el CURP 65, ¿no? En el PSI se necesita usar una calculadora, ¿no? Aunque también lo podemos usar. Entonces, los parámetros que se van a evaluar en el CURP 65 son la confusión, la urea más de 44 miligramos por decilitro, respiración más de 30, y las presiones sistólicas o diastólicas que estén en hipotensión, ¿no? Menos de 60 o menos de 60, menos de 90 o menos de 60. Y la edad que sea mayor de 65 años, ¿no? Un punto para cada factor que se cumpla. Y una vez de que ya hemos estratificado si está en grado 1, grado 2 o grado 3, o leve, moderado, severo, podemos iniciar el tratamiento empírico. Entonces, el tratamiento inicial va a ser de un manejo empírico hasta que se espere los resultados del cultivo, del hemocultivo, ¿no? Entonces, pero ha habido un consenso que se ha buscado lograr una mayor uniformidad en el tratamiento y el uso que se vaya a dar en los pacientes que estén hospitalizados, ¿no? Para que se puedan mejorar los resultados, sobre todo. Pero antes de pasar a hablar de tratamiento, vamos a hacer un breve recordatorio acerca de los principales antibióticos que vamos a usar en el manejo de la neumonía, ¿no? En general. Entonces tenemos que vamos a usar a los beta-lactámicos, que en realidad son el tratamiento de elección o son la terapia de primera línea cuando manejamos neumonía. También tenemos a otros tipos de penicilina, ¿no? Los antiseudomónicos, que son la piperacilina y la ticarcilina. Algunos macrólidos como la citromicina, principalmente la citromicina, pero también está incluido la claritromicina y la eritromicina, y las fluoroquinolonas, que ahí tenemos al ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, pero en el caso de las fluoroquinolonas, que en realidad se recomienda ya como última línea dentro de lo que vamos a analizar, porque se nos refiere que estemos hablando acerca de una lectura que les han colgado, ¿no? Creo que es de New England, la lectura. Entonces,
la guía de manejo que se propone ahí, como última línea, es la fluoroquinolona. Pero en nuestro medio no se prefiere usar en primera instancia esto tampoco porque las fluoroquinolonas están dentro del esquema de tratamiento de la tuberculosis extradrogoresistente, ¿no? Entonces, este antibiótico siempre se prefiere guardar por el temor que se pueda generar la resistencia a este tratamiento, ¿no? Y como sabemos, este tipo de tuberculosis es ya prácticamente de las últimas, ¿no? Más allá del tratamiento de las fluoroquinolonas, ya sería como agotar la última línea, ¿no? Entonces por eso se prefiere guardar, principalmente por esto. Dentro de los beta-lactámicos tenemos a las penicilinas que son sensibles a las penicilinasas, ¿no? Entonces ahí tenemos a la amoxicilina, que la ventaja respecto a la penicilina clásica que conocemos es que tiene un espectro extendido, ¿no? Porque va también a atacar al Haemophilus influenza y al E. coli, que como hemos visto son causas también de la neumonía. Y sin embargo, la desventaja que tienen estos antibióticos es que son resistentes a las penicilinasas, ¿no? Entonces, o mejor dicho, las bacterias han desarrollado un mecanismo de resistencia que es la producción de penicilinasas que van a romper el anillo beta-lactámico de esos antibióticos. Por eso es que muchas veces, o en su mayoría, se prefiere usar junto con inhibidores de la beta-lactamasa, que en este caso son el ácido clavulánico, el avibactam, sulbactam o tazobactam. Entonces, por eso es que ya conocemos, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El amoxiclavulanato, que es, se ha combinado este beta-lactámico con un inhibidor de la beta-lactamasa por la resistencia que existe, ¿no? También tenemos a las penicilinas antiseudomónicas, piperacilina con ticarcilina, que también en este caso se ha combinado con inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Por eso tenemos un antiseudomónico conocido, es el piperacilina tazobactam, que lo conocen como pipetazo también. Entonces, estos son antiseudomónicos que se han tenido que usar con inhibidores de la beta-lactamasa por la resistencia que han generado las mismas bacterias. También tenemos el uso de los macrólidos, como por ejemplo la citromicina, que va a atacar principalmente a las neumonías atípicas. Entonces, por eso es importante que se acordaran cuáles son las bacterias típicas y atípicas que generan la neumonía. Entonces, dentro del grupo de las atípicas, que son Legionella, Mycoplasma, Clamidia, ahí tenemos a los macrólidos que van a actuar frente a estas bacterias, ¿no? Y también protege contra algunos cocos gram positivos y contra la Bordetella pertussis, ¿no? Y sin embargo, también es importante que se acuerden de los efectos adversos de los macrólidos, ¿no? Que con esta nemotecnia macro es un poco más fácil por nos acordar, ¿no? Disminuye la motilidad gastrointestinal y una de las más conocidas, pero no la más frecuente, es la arritmia, ¿no? Que se produce por un aumento del intervalo QT, ¿no? Una prolongación del intervalo QT. Y la hepatitis colestásica, rash o eosinofilia, que también pueden producir entre sus efectos adversos. Y también tenemos a las fluoroquinolonas, ¿no? Que van a actuar sobre todo frente a las bacterias gram negativas, aunque también actúan frente a algunos gram positivos. Pero sobre todo esto, las fluoroquinolonas es para las pseudomonas, ¿no? Pero también tenemos por eso las penicilinas antiseudomónicas, que también es importante conocerlas. Entonces, ya que hemos recordado algunos de estos antibióticos que vamos a usar, ahora sí vamos a ver el tratamiento empírico que se debe dar, ¿no? De acuerdo, primero habiendo determinado ya la severidad, vamos a valorar si es que el manejo amerita que sea de manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Entonces, como ya les había estado diciendo, los betalactámicos son la terapia de primera línea que se van a usar en caso de las neumonías, ¿no? Pero existen razones por las cuales se prefiere usar los betalactámicos como terapia empírica, principalmente porque, según lo describe también ese artículo, se desconoce muchas veces el nivel de resistencia contra estos betalactámicos en el ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, de manejo, en primer lugar, usan eso, ¿no? Hasta agotarlo y ya luego se pasa a los macrólidos. Se prefiere también porque existe una aumentada resistencia del neumococo frente a los macrólidos, ¿no? Entonces, por un sobreuso de los macrólidos no se prefiere usar o no se prefiere gastar como primera línea, sino primero agotar, que es los betalactámicos, y luego le siguen los macrólidos.
Y ya si es que no hubiera respuesta ante estos beta-lactámicos, recién ahí se puede sustituir por un macrólido. Entonces, se trata de agotarlo, o sea, lo que es más probable que no funcione, o muchas veces sí puede funcionar, que son los beta-lactámicos, y de ahí le siguen los macrólidos. Entonces, muchas veces algunos hallazgos clínicos nos pueden ayudar o nos pueden guiar al diagnóstico y la selección de la terapia, ¿no? Por ejemplo, acá también se describe cuáles son algunas características clínicas y nos pueden hacer sospechar más o menos de la etiología que esté detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo pensaríamos de que se trata de una neumonía por legionela, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presente un cuadro hiperagudo o que se asocia a shock séptico, ¿no? Es un cuadro más severo. Incluso no hay síntomas de tracto respiratorio superior, ¿no? Están ausentes. En el caso de una bacteria típica, ¿cuándo lo pensaríamos? Cuando no hay esputo, no se produce esputo, cuando no hay factores que puedan favorecer o factores que nos hagan sospechar de que se trata de una neumonía típica, o incluso muchas veces nos han explicado, ¿no? De que sospechamos de una bacteria típica porque en la radiografía no se presenta con el típico patrón consolidativo, ¿no? Pero aún así tiene algunos síntomas como fiebre o tos persistente, ¿no? Y sospecharíamos de una neumonía de causa viral cuando se sabe que está expuesto a personas que también han estado ya sea con gripe o con neumonía de origen viral y que tengan síntomas de tracto respiratorio superior, ¿no? Como la tos, la dificultad para respirar también. Y tienen infiltrados, pero en parches, ¿no? No es como el consolidado normal que conocemos de la bacteriana. Y la influenza, que también es otra causa viral, es también cuando se sabe que no está vacunada la persona o que se sabe que la influenza está activa en la comunidad también. Entonces, este es el tratamiento que vamos a dar, ¿no? Si en el caso de que se trate o que el paciente amerite un manejo ambulatorio y es una bacteria típica o tiene factores de riesgo que nos hagan pensar en una bacteria típica, el tratamiento de elección va a ser el amoxiclavulanato y en caso, o ya para protegerlo de cierta manera, se prefiere dar junto a la citromicina, ¿no? Que es el macrolio. Eso es lo que está descrito en la lectura, ¿no? Entonces, el tratamiento de la bacteria típica es amoxiclavulanato más acitromicina o fluoroquinolonas. Pero ya les expliqué cómo es en realidad el uso de las fluoroquinolonas y también de la citromicina. En el caso de la influenza, el tratamiento de elección de manejo ambulatorio va a ser el oseltamivir. Y se tiene que estar observando constantemente si es que se puede sobreagregar una infección bacteriana. Si estamos hablando de un virus que es diferente a la influenza, por ejemplo, el virus de la gripe o, por ejemplo, otro tipo de virus, el tratamiento va a ser asintomático. Entonces, solamente el virus de la influenza se trata con oseltamivir. Y ahora cuando estamos hablando de bacterias atípicas como el micoplasma o la clamidia, ahí vamos a usar los macrólidos, ¿no? La citromicina o también la doxiciclina. Dentro de los pacientes que ameriten hospitalización, la terapia empírica también es un beta-lactámico, pero ya no es la amoxicilina, sino es otro tipo de beta-lactámico, ya sea la ceftriaxona, o mejor dicho, son las cefalosporinas, ¿no? La ceftriaxona, la cefotaxima o la ceftarolina, asociada a un macrólido que es la citromicina. Eso es en el manejo hospitalario. En el caso de que se trate de una influenza, el antiviral oseltamivir. Si se complica con una bacteria, esta neumonía viral, también se trata con las cefalosporinas, como la ceftriaxona o la cefotaxima, asociado a vancomicina o linezolid. Entonces, esto ya sospechando de que un estafilococo aureus esté detrás, ¿no? Que se haya complicado con esto. Por eso se le añade vancomicina o linezolid, además del antiviral que se esté dando. En el caso de Staphylococcus aureus, se añade, por ejemplo, ¿en quiénes pensaríamos que se trata de un Staphylococcus aureus? Una persona que es usuaria de drogas endovenosas o una persona que esté recibiendo hemodiálisis también, ¿no? Que tenga catéter venoso central o que tenga un foco donde se pueda instalar este Staphylococcus aureus, ¿no? En ese caso se añade vancomicina o linezolid. Y si estamos pensando ya de una pseudomona, también sospecharíamos esto en personas, sobre todo diabéticas o inmunosuprimidas. Tenemos a los betalactámicos antipseudomónicos, ¿no? Como la piperacilina tazobactam o la cefepime también es un
una cefalosporina antipseudomónica, ¿no? El meropenem y imipenem con cilastatina también son antipseudomónicos. Esto asociado a un macrólido que es la acitromicina. Entonces, esto tienen que acordarse, que esto también es lo esquematizado tal cual de la lectura que está. Entonces, eso sí es importante, ¿no? ¿Cuál es el antipseudomónico? Los betalactámicos antipseudomónicos sí también tienen que sabérselo, ¿no? La piperacilina tazobactam, la cefepime, meropenem y imipenem. Entonces, se tiene que estar observando si es que existe o no respuesta al tratamiento. ¿Cómo se valora esto? ¿No? Que haya mejoría clínica y también en el laboratorio que esté mejorando, ¿no? No tanto en el patrón radiográfico, sino más mejora clínica, o sea, que disminuya la fiebre, los síntomas asociados y el patrón laboratorial. Pero ¿qué pasa si no responde el tratamiento? Cuando decimos que no existe respuesta al tratamiento, según esta lectura dice que es al 5.º día de la antibiótico-terapia que se esté dando. Entonces, razones por las cuales el tratamiento pudiera estar fallando. De repente se trata de que se está dando un antibiótico contra un microorganismo incorrecto o existe una resistencia al antibiótico o la dosis de repente está mal dada o de repente no se está administrando antibióticos más bien, se está tratando con sintomáticos o existe obstrucción o no o es una causa probablemente no infecciosa o la misma terapia que pudiera estar recibiendo o alguna terapia que esté recibiendo esté induciéndolo a la fiebre, ¿no? Entonces hay que estar pensando en estas razones en caso de que no existiera respuesta al antibiótico. Entonces, eso es en cuanto a neumonía. Pero ¿qué pasa si esta neumonía no se trata de manera oportuna o se deja pasar, ¿no? Sobre todo esto en pacientes que son adultos mayores, porque la neumonía tiene una presentación atípica, distinta a los síntomas que nosotros conocemos en los adultos mayores, ¿no? Entonces, ellos son quienes generalmente pueden llegar a la complicación más grave, que es la sepsis, ¿no? O también personas que estén en inmunosupresión o personas que tengan alguna alteración de la conciencia, ¿no? Que no se den cuenta o simplemente no manifiesten estos síntomas, ¿no? Entonces, en estas personas, sobre todo en estas personas, pueden llegar a la sepsis debido a esta neumonía. Entonces, algunas definiciones también que han cambiado en cuanto a sepsis y que incluso en su diapositiva que les han puesto se usan términos que muchas veces, según algunos consensos, deberían estar en desuso, ¿no? Pero entonces ahorita les voy a explicar por qué es que todavía se siguen usando algunas terminologías como por ejemplo el CIRS o una disfunción orgánica, una disfunción multiorgánica también, ¿no? Como dentro de los términos de sepsis. Entonces, en el año 2016 hubo un consenso donde se trató de redefinir estos términos que hacen alusión a la sepsis, ¿no? En primer lugar tenemos a la sepsis temprana, que es lo que en realidad se va a definir con la escala del Quick-SOFA, tenemos que usar estos criterios que van a valorar el pulmón, el cerebro y el corazón. El pulmón cuando hay una frecuencia respiratoria mayor a 22 ventilaciones por minuto, alteración de conciencia y presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Entonces, esa es una manera fácil de poder valorar si es que estamos frente a una sepsis temprana o no. Entonces, y sobre todo se usa esta escala o este parámetro para valorar la sepsis temprana para reducir la mortalidad. En cuanto a la sepsis o a la septicemia, que es en realidad la redefinición que ha habido en el año 2016 por este grupo de trabajos que es de la Sociedad de Cuidados Intensivos, tanto la americana como la europea. Entonces, ellos fueron quienes han redefinido el término sepsis, ¿no? Que lo definen como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal debido a una disregulación por parte de la respuesta del huésped, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos sencillos, es el mismo organismo que da una respuesta muy exagerada frente al daño que se esté en el organismo, ¿no? Entonces, es por una respuesta sobreexagerada que finalmente termina causando el mismo daño o daño en sí a la misma persona, ¿no? Entonces, existen tipos. Por ejemplo, tenemos a la disfunción de órganos y a la infección. Entonces, disfunción de órganos es cuando aumentan 2 o más puntos en esta escala de valoración, ¿no? Ya sea por falla de cualquiera de estos órganos, mientras que infección no se define cuando
se puede reconocer al agente causal detrás de la sepsis, ¿no? Entonces, no toda sepsis es producto de una infección. Entonces, eso es lo que se ha querido aclarar, ¿no? Porque antes se asociaba sepsis con infección y no siempre es así, ¿no? Incluso existen causas de sepsis, por ejemplo, por una sobreinfección bacteriana, también por enfermedades autoinmunes, ¿no? Que son principalmente de causa inflamatoria, más no infecciosa. Entonces, esta es en la nueva definición. Y el shock séptico hablamos cuando esta sepsis, que ya se inició, necesita del uso de vasopresores para que la presión arterial media se pueda mantener por encima de los 65 milímetros de mercurio y además los niveles de lactato sérico no bajan de 18 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, es una sepsis refractaria, por así decirlo, ¿no? Que pese al tratamiento que se le está dando, aún así necesita mantener la presión por encima de 65 con vasopresores y el lactato sérico no baja. Entonces, ese es el shock séptico. Y cuando escuchan hablar de SIRS o de una disfunción multiorgánica, lo cierto es que si bien es cierto este grupo de consenso ha tratado de eliminar estos términos del SIRS y de la disfunción multiorgánica, no ha sido aceptado de manera unánime. Entonces, por eso es que actualmente seguimos escuchando que se usan estos términos, ¿no? Relacionados a la sepsis. Entonces, no es incorrecto, no es incorrecto de que se siga hablando de SIRS o de disfunción multiorgánica porque estas definiciones no han sido aceptadas de manera unánime por todos, ¿no? Entonces, por eso es que se sigue usando esos términos. Dentro de los factores de riesgo de sepsis tenemos a aquellas personas que estén en la unidad de cuidados intensivos, ya sea por alguna otra razón, que se sobreinfectan y producen sepsis, ¿no? O aquellos que tengan bacteriemia o edad avanzada, y alguna inmunodepresión, obesidad o diabetes. La neumonía misma también es un factor de riesgo y aquellos que han tenido hospitalizaciones previas, ¿no? Entonces, clínicamente la sepsis se va a presentar. Generalmente, en el caso de que se trate de una infección, se debe asociar estos criterios, ¿no? Que es del SOF. Cuando hay más de 2 puntos, estamos hablando de una sepsis, ya sea que hay oliguria, no orina, o la escala de Glasgow no mejora, tiene alteración de la conciencia, o tiene trombocitopenia, hipotensión, o necesita usar vasopresores para poder mantener la presión, o el patrón de respiración también sigue alterado, ¿no? En este caso valorado con el PAFI, que ya es algo laboratorial, ¿no? Que está en el lado. En cuanto al diagnóstico, entonces principalmente va a ser clínico. Pero también tenemos que hacer uso de los exámenes laboratoriales, como por ejemplo los hemocultivos o otras pruebas diagnósticas, ¿no? Para poder determinar cuál es la causa que está detrás. Entonces, ya esto es en cuanto al diagnóstico, ¿no? Ya lo hemos diagnosticado y ahora cómo lo tratamos. Entonces, para poderlo entender, primero, los pilares de tratamiento son 3, ¿no? Resucitación, tratar la infección si es que está presente y tratamiento de soporte. Como la causa más frecuente de sepsis suele estar bastante ligada a la infección, entonces este cuadro yo lo armé para poderlo entender, sobre todo el tratamiento, ¿no? Porque cuando llevé la clase se me hizo un poco complicado poder aprenderme el tratamiento si es que no comprendía la fisiopatología, ¿no? Entonces, muchas veces ayuda esto a comprender el tratamiento, en este caso de la sepsis, ¿no? Entonces, si una vez que ya sabemos, la sepsis ha sido causada ya por una bacteria o por una causa inflamatoria, entonces se va a manifestar de manera sistémica una vez de que llega a la sangre debido a la producción de citoquinas o de complementos o el óxido nítrico que se produzca o algún trastorno de la coagulación que produzca y se va a manifestar con fiebre, vasodilatación, daño endotelial o coagulopatía, ¿no? Entonces, fiebre ya sabemos cómo se va a manifestar en el laboratorio, con el PCR elevado, la BCG también o el fibrinógeno, ¿no? Mientras que cuando se produzca la vasodilatación va a disminuir la resistencia vascular periférica, lo que finalmente clínicamente se va a manifestar con pulso débil, palidez o lento llenado capilar unguial, y esto va a derivar en hipotensión. Va a contribuir a que se presente hipotensión junto con la hipovolemia que se presente debido al daño endotelial que también se genera, porque se extravasa el volumen al tercer espacio, entonces eso hace de que descienda la presión arterial, ¿no? Dentro del mismo vaso y se manifiesta como hipovolemia. Entonces, hipotensión arterial se va a manifestar así en el mismo organismo
Y esta respuesta sistémica o estos síntomas sistémicos que se van a producir en el cuerpo va a generar una respuesta adrenérgica, es decir, va a producir taquicardia de manera compensatoria, no solamente a esta inflamación que se está produciendo, sino también a la hipotensión arterial que está generándose dentro del organismo, ¿no? Entonces, al haber hipotensión arterial, sigue contribuyendo a que se presente taquicardia, ¿no? Pero también genera de que disminuya la perfusión de oxígeno a nivel tisular, ¿no? Entonces va a producir una hipoxia tisular que luego se va a manifestar como un fallo de órgano, ¿no? En el caso de neurológico, con un trastorno de conciencia alterado, cardiovascular con la presión arterial disminuida, a nivel pulmonar con un síndrome de distrés respiratorio o un PAFI reducido, a nivel hepático también con aumento de las transaminasas o de la bilirrubina, y a nivel renal con oliguria, ¿no? Oligo o anuria. También aumento de la urea y la creatinina. Mientras que esta taquicardia, junto con la hipoxia tisular que se produce, para tratar de compensar esto se va a producir disnea y taquipnea. Entonces, esto a la larga genera una respiración anaerobia asociado a la hipoxia que también va a generarlo y produce finalmente acidosis, ¿no? Que también se sigue para tratar de poder compensarlo, principalmente por el lactato, va a generar más disnea y más taquipnea, ¿no? Entonces, lo que de acá tenemos que rescatar es que va a haber hipotensión, ¿no? Ya por las causas que les he explicado, va a producirse hipotensión. Muchas veces se puede asociar a coagulopatía también y va a haber acidosis, ¿no? Además de estas manifestaciones, ¿no? La oligoanuria y la uricreatinina aumentada, ¿no? Y además de la infección que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, para tratarlo, tenemos que resucitarlo. ¿Cómo lo resucitamos? Con fluidos. Ya les estaba explicando que hay una hipotensión arterial detrás, ¿no? Entonces, hay que tratar de aumentar ese volumen para que aumente la presión arterial. Entonces, ¿qué tipo de fluidos debemos elegir para tratarlo? Tenemos dos tipos de sustancias que pueden ayudarnos en la fluidoterapia, ¿no? Tenemos las sustancias cristaloides, ahí tenemos a la solución salina o al lactato de Ringer, y a los coloides, que tenemos a las albúminas, a los extramos y a las gelatinas. Entonces, lo más usado es la solución salina, ¿no? Que son un tipo de cristaloides. Dentro del grupo de los vasopresores, esto se va a dar cuando esté fallando el tratamiento inicial, que es la fluidoterapia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de resucitar a esta persona dentro de las 3 primeras horas de realizado el diagnóstico de sepsis, ¿no? Entonces, los vasopresores los usamos ante la falla del fluido. No mejora la presión arterial pese a que se le está dando fluidos. Y el primer agente vasopresor a usar va a ser la noradrenalina. En caso de que se trate de un shock distributivo por sepsis, es decir, ya persiste esta vasodilatación, se puede añadir la vasopresina. Y si existe un shock séptico que es refractario, asociado a un gasto cardíaco bajo, debemos darle un fármaco que potencie esa bomba, ¿no? Que es en este caso la dobutamina, que es un inotrópico, un fármaco inotrópico. Y también tienen que estar en constante monitorización, ¿no? Esto sobre todo en las 3 primeras horas de iniciado el diagnóstico. Se debe resucitar con fluidos o vasopresores. Dentro del grupo de los vasopresores, la norepinefrina o noradrenalina. Si sabemos de que hay una causa infecciosa detrás, debemos identificar el foco o tratar de identificar el foco, y además debemos añadirles pruebas de hemocultivo e iniciar antibiótico-terapia empírica, ¿no? Que en el caso de la neumonía ya les expliqué cómo se inicia. Este tratamiento de la infección debe tratar de realizarse dentro de la primera hora, ¿no? Porque si es la causa que está detrás, ya sabemos en qué está desencadenando todo esto, ¿no? Entonces, de nada serviría tratar de fluidos vasopresores si la causa detrás persiste todavía, ¿no? Y seguir con tratamiento de soporte, ¿no? Es decir, tratar de controlar o seguir controlando el foco séptico, y una vez que exista mejoría clínica, tratar de reducir en escala los líquidos y los antibióticos, ¿no? Entonces, acuérdense de estos pilares de tratamiento de la sepsis, y esto es lo importante en cuanto al manejo de la sepsis también, ¿no? Entonces, acá también ya en neumonía ya les he resumido la lectura que les han dejado, ¿no? Entonces, también les va a ayudar a entender. Entonces, si tuvieran alguna pregunta en cuanto a neumonía. Muy bien, entonces, si cuando lo están estudiando les surge alguna pregunta también, me lo mandan por Telegram, no hay ningún problema.
Entonces ahorita vamos a dar el pasito para... Disculpa, una consultita. Ujú. ¿Cuál Sí, era el tratamiento a seguir en sepsis? ¿Era fluidoterapia? Pero había un orden, no me acuerdo muy bien cuál era. ¿Me lo puedes decir, por favor? sí, es fluidoterapia, tratar la infección y también estar monitorizando, ¿no? Seguir con el soporte. Son estos, resucitar. Resucitar, dentro de eso tenemos fluidos. Si no funcionan los fluidos, añadir vasopresores, tratar la infección si es que la hay, buscar el foco y tratarlo, y seguir con el tratamiento de soporte. Esos son los tres pilares. Resucitación, tratar infección y soporte. Gracias. Entonces ahorita les voy a pasar el link del pasito, del post-test. Como el post-test no es tan, no es largo, es cortito, en 5 minutos lo resolvemos y de ahí seguimos con la sesión 4, que es de dolor, que también es un tema corto. Ya se los mandé por acá y se los voy a mandar también por el Telegram. 2:48 comenzamos a resolver el post-test y de ahí pasamos al otro tema.
Ya, muy bien. Entonces, este pasito ha sido de 5 preguntas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, ¿cuál sería el tratamiento empírico inicial ante un caso de que, acá está con los síntomas típicos de la neumonía, ¿no? Fiebre, producción de esputo, dolor torácico, también leucocitosis tienen, y con el patrón consolidativo, ¿no? Entonces, es un cuadro de neumonía. El tratamiento empírico es en base a beta-lactámicos con macrolide, ¿no? En este caso sí es de manejo ambulatorio, ¿no? También, o bueno, en general sería, ¿no? Si sea hospitalario. También, en el caso de un paciente con diagnóstico de sepsis a quien ya se le realizó la gestión inmediata, ¿cuál sería el tratamiento inicial? El tratamiento inicial es resucitar y tratar la infección, ¿no? Resucitar con fluidos, si no funcionan vasopresores. Acá también está bien. Entonces, acá, ¿cuál es el manejo ambulatorio de una infección viral distinta a influenza virus? Entonces, habíamos explicado de que influenza se trata con oseltamivir. Cualquier infección viral distinta se recomienda tratar con sintomáticos. Acá es esta respuesta. Amoxi es para amoxiclavulanato, linezolid es para bacterias, ¿no? Linezolid para estafilococos, oseltamivir es para la influenza virus, ¿no? Los sintomáticos son para cualquier virus distinto a la influenza. ¿Cuál es el tratamiento de elección ante la infección por micoplasma o clamidia? Estos son bacterias atípicas, ¿no? Entonces, el tratamiento son los macrólidos. Sería la citromicina o doxiciclina. ¿Y cuál no es un beta-lactámico antiseudomónico? En este caso es la vancomicina, ¿no? La vancomicina es para tratar el Staphylococcus aureus, ¿no? Meticilino resistente sobre todo. Entonces, esos tres sí son antiseudomónicos, son beta-lactámicos antiseudomónicos. Entonces, de eso sí traten de acordarse de cuáles son los fármacos antiseudomónicos beta-lactámicos, ¿no? Distintos a la fluoroquinolona. Pero, Entonces, pregunta. Bueno, en la pregunta, cuando dices gestión inmediata, yo creía que ya le habían dado, o sea, como es inmediata, no entendí el término y yo creía que ya le habían dado resucitación y solo quedaba pues bajar. ah, ya, no, sí, sino que gestión inmediata hablan cuando ya han realizado, creo que eso también está en la lectura, es cuando han realizado ya o sea, han tomado hemocultivo, le han sacado las pruebas laboratoriales y ya están para iniciar el tratamiento. O sea, porque se sacan las muestras antes de iniciar la antibiótico-terapia, ¿no? Ok, gracias. Sí, eso se me pasó a explicarlo. Entonces, a eso se refiere gestión inmediata. En la lectura también hablan sobre ese término. Entonces, eso también. Muy bien, entonces eso sería sobre la sesión 3.